Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Imagina una casa cerrada con cadenas oxidadas, pero con luces titilando tras las cortinas. La pintura se descascara como si la memoria de sus muros intentara escapar. Desde la acera opuesta, la ves, esa casa de esquina con rejas torcidas y un timbre roto que aún emite un zumbido intermitente como un suspiro viejo. Frente a ella, una carpeta sin nombre se escurre del asiento trasero de un coche policial abandonado. Y junto a todo eso una carta sin destinatario con la tinta aún húmeda. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. No es la primera vez que ves esa casa. Ni siquiera la primera vez que escuchas el nombre de Marina. Pero es esta noche cuando los niños del barrio corren con las mochilas colgando y gritan que las luces se encendieron solas, que por fin te decides a cruzar la calle. Hay algo en la forma en que señalan las ventanas, como si recordaran un juego que nunca jugaron. Uno de ellos, el más pequeño, asegura haber visto una figura en la ventana del segundo piso. Una mujer muy delgada, con el cabello suelto y una bata de franela azul. Y algo en su voz no parece inventado. No hay dramatismo, solo certeza. Te acercas. El portón aún está cerrado con candado, pero las cortinas antes tan inmóviles ahora oscilan como si respiraran. El aire huele a flores podridas y barniz antiguo, y aunque sabes que esa casa fue deshabitada tras un incendio hace más de 20 años, algo en el suelo del porche está limpio, como si alguien barriera. Algunos historiadores aún debaten si el incendio de 2003 fue accidental. La versión oficial habla de un cortocircuito, pero en los registros de bomberos aparece una línea escrita a mano, luego tachada, posible ocupación previa. No hay nombre, no hay firma. Solo una sospecha ahogada por la burocracia. La mujer que vivía allí era conocida, con burla o con miedo, como la loca del barrio. Nadie parecía recordar su apellido, solo que hablaba sola en voz baja, que escribía en cuadernos pequeños con tapa de cartón, que alimentaba gatos que no existían. Algunos dicen que la escucharon reír por las noches. Otros, que lloraba tan bajo que parecía un lamento del edificio mismo. ¿Recuerdas esa hoja sobre la mesa del cuarto número 7? Esa donde la dirección de esta casa estaba anotada con lápiz como si alguien dudara que realmente existiera. Es la misma dirección que aparece en un reporte municipal de 1979, donde se solicitaba evaluación psiquiátrica urgente para una vecina sin nombre, firmada por un vecino que tampoco figura ya en el padrón electoral. Pero en este momento, lo único que tienes frente a ti es la puerta, y la certeza de que alguien te observa desde dentro. El timbre no suena. Acaricias el marco, sientes una vibración leve, como cuando uno pone la mano sobre una caja de música cerrada. Cuando decides dar media vuelta, notas una hoja atrapada bajo una baldosa suelta. La sacas con dificultad. Es papel reciclado, escrito a mano con una caligrafía tensa, casi escolar. ¿No abras la habitación donde el reloj no suena? Allí siguen atrapadas las voces. Sientes un escalofrío. No por el mensaje, sino por lo familiar que te resulta. Como si ya lo hubieras leído o escrito. En 1990, un periodista de un periódico local intentó hacer un reportaje sobre las casas embrujadas del barrio. Incluyó esta. Mencionó que una mujer de unos 50 años se negó a hablar con él, pero lo siguió durante 4 cuadras, repitiendo la misma frase: no era mi culpa. Él vino antes. La nota nunca se publicó. ¿Y sabes lo más extraño? No hay fotos de la mujer. Nadie la fotografió. En un vecindario donde todos se conocen, donde hay imágenes del perro de la señora Norma o del asado del 89, no hay una sola imagen de la mujer del balcón. Solo dibujos infantiles,
trazos torpes que la muestran como una figura con muchos ojos y una boca cerrada con hilo. En la memoria del barrio, ella está presente, pero nadie sabe desde cuándo. Algunos creen que vivía allí desde antes del golpe militar del 76. Otros juran que llegó en los 90, después de que demolieran un convento en el norte. Pero cuando se revisan los planos antiguos, esa casa no figura en los catastros hasta 1967 con una nota al margen: reconstrucción parcial de inmueble previamente derrumbado. Un inmueble derrumbado. No destruido por accidente, sino algo que había que enterrar. Como si alguien hubiera querido tapar no una estructura, sino un recuerdo. Una vecina que hoy vive en un geriátrico y apenas habla. Susurra a veces: Marina tocaba el piano con los pies. Frase absurda, claro, hasta que te das cuenta de que la casa tiene un segundo nivel con un balcón muy bajo. Tan bajo que alguien podía estar parado y tocar el teclado que aún cuelga del muro. Silencio. Te detienes. El tráfico de la calle parece cesar. Incluso los pájaros callan. Y por un segundo, lo sientes, esa presencia que no empuja ni amenaza, solo observa. Te pesa en la nuca como una pregunta sin responder. ¿Quién era ella, realmente? ¿Y por qué nadie ha tocado? El diario aparece en el lugar más improbable. Una venta de garaje de objetos confiscados por el municipio, organizada un sábado nublado detrás del viejo estadio. No estás buscando nada, solo sigues el impulso de caminar, de alejarte de la casa en la calle San Telmo y del eco de aquella nota de piano que todavía zumbaba en tu pecho. Entre tazas rotas, revistas de moda de los años 80 y una caja con diapositivas sin nombre, ves el cuaderno. Está entre dos diccionarios, con la tapa casi deshecha. Cosido a mano, sin fecha, sin título. No parece gran cosa. Hasta que lo abres. La tinta es azul, a veces verde. La letra varía entre temblorosa y precisa, como si dos personas distintas escribieran en el mismo espacio. Pero hay una frase, escrita con fuerza, que se repite varias veces en la primera página. Esto no es para mí. Es para que me creas. Pasas hoja tras hoja llena de pensamientos erráticos. Listas de compras sin sentido, mantecas al recuerdo de Teresa, botón azul, colmillos, no olvidar el espejo. Frases que parecen de una canción inventada, pequeños dibujos de figuras humanas sin rostros, hasta que llegas a un nombre. Un nombre que te resulta imposible. Matías L. Ortega. Tienes la sensación de haberlo escuchado antes. Quizás en la radio, en alguna noticia vieja. Pero cuando buscas en tu teléfono, no hay resultados. Nada en redes sociales. Nada en registros públicos. Y sin embargo, en la página siguiente, la autora del diario, o deberías decir, la que recuerda, escribe: Matías fue el único que lo vio, por eso lo borraron. Por eso me dejaron hablando sola. Pero él dejó una copia. No sé dónde. Solo sé que existe. Tu respiración cambia. Porque tú recuerdas ese nombre. No con claridad, pero como si flotara entre palabras que ya no usas. Y lo más inquietante, sientes que alguna vez tú también escribiste ese nombre. En 1976, en pleno apogeo de la dictadura, desaparecieron cientos de jóvenes. Muchos casos fueron documentados por organismos de derechos humanos, pero entre esos expedientes hay algunos con marcas extrañas, nombres que aparecen tachados no por censura, sino por repetición, como si alguien hubiera intentado escribirlos pero ya no supiera cómo se escribían. Uno de esos nombres es Matías L. Ortega. Figura en un expediente titulado Transporte de internos sin paradero fijo Área 6. Pero el documento tiene algo perturbador. ¿Dónde debería estar la foto? ¿Hay una huella digital? Una sola. ¿Y dónde debería estar la firma? Alguien escribió en lápiz. No habla. No responde. Solo repite, ella lo recuerda. ¿Recuerdas esa frase en la pared de la habitación clausurada de la casa de San Telmo? Ella lo recuerda, estaba escrita en tiza, justo debajo de un espejo roto. No lo había relacionado hasta ahora. El diario continúa. Hay una fecha escrita en un margen, 12 de octubre. No hay año. Pero la entrada dice: hoy soñé con el buzón que teníamos antes. El verde. El que tenía nombre. Yo escribía cartas y las metía ahí, aunque nadie las recogiera.
Una vez llegó una respuesta, pero no estaba firmada por Matías. Estaba firmada por M y decía que el piano todavía funcionaba. Te preguntas si todo esto es solo una mezcla de delirio y dolor. Pero cada frase parece querer recordarte algo que tu propia mente ya ha cerrado con llave, una memoria prestada. Un eco de una historia que no es tuya y que, sin embargo, te habita. Vuelves a la casa. No puedes evitarlo. Esta vez, decides rodearla, buscar una entrada trasera. Encuentras una puertita oxidada que da al lavadero. Está cerrada, pero no con llave. La madera cede con un crujido que te hace contener el aliento. El interior huele a humedad y menta seca. En el suelo hay azulejos antiguos con dibujos de lunas y peces. En la pared, un perchero con solo un abrigo colgado, largo, de lana gruesa, con un nombre bordado en el forro interior. M. Ortega. Tu cuerpo se enfría como si el tiempo mismo se detuviera. No es posible. No debería estar ahí. Pero lo está. Lo tocas. El abrigo está tibio. Silencio. En ciertas culturas andinas, se creía que cuando una persona era olvidada por completo, su espíritu no descansaba. No por tristeza, sino por desorientación. El alma se quedaba vagando en los objetos que usó, en los lugares donde fue visto por última vez, en las palabras que pronunció y que nadie más volvió a repetir. Tal vez por eso el diario insiste una y otra vez con esa idea. Él está en lo que no se nombra, y tú ahora lo has nombrado. Algunos antropólogos modernos sostienen que la amnesia colectiva puede ser inducida no solo por represión política o trauma social, sino también por narrativas impuestas. Es decir, cuando suficientes voces repiten una historia falsa, la verdadera se convierte en superstición o en locura, como la de la loca del barrio. Pero, ¿y si ella no estaba loca? ¿Y si simplemente estaba viendo lo que tú estás empezando a ver ahora? Una página más del diario, escrita en tinta negra, distinta al resto, y con otra caligrafía. No la dejes sola. Si tú lees esto, no la dejes sola. El olvido es más cruel que el encierro. Si la casa aún respira, ella aún está ahí. Tu teléfono vibra. Una notificación sin remitente. Solo una línea. La habitación del reloj está abierta. Y entonces lo sabes, no has terminado de leer. Apenas estás empezando a recordar. Caminas hacia el segundo piso de la casa sin pensarlo. Tus pies lo hacen antes que tu mente lo razone. Como si alguna parte de ti ya hubiera subido esos escalones antes. Las maderas crujen pero no protestan. El polvo no se levanta al pasar, parece haberse acostumbrado a tu presencia. La puerta del cuarto del fondo está entreabierta. La luz entra por una ventana pequeña, sucia, que deja líneas doradas sobre una alfombra azul desteñida. La habitación es simple, una cama de metal oxidado, un espejo apoyado contra la pared y una mesita con una taza rota y dos hojas secas. El reloj de pared está inclinado. No tiene manesillas. No hay tic-tac. Y, sin embargo, algo en este lugar emite un ritmo, un pulso, como si respirara. Sobre la cama, cuidadosamente doblado, hay un camisón. De niña, muy pequeño para quien sea que viviera aquí en los últimos años. Y en el respaldo de la cama, alguien escribió con tiza. A Marina no se le habla. Se le escucha. Esa frase reaparece más adelante en el diario, junto a una serie de notas breves, escritas como si fueran entradas de terapia. Paciente, Marina S. Edad estimada, 1214 años. Condición, repetición persistente de nombres ajenos a su familia. Síntoma secundario, reacciones hostiles al ser llamada Marina. Te detienes. Lees esa frase 3 veces. ¿Reacción hostil al ser llamada por su propio nombre? ¿Quién era entonces? ¿Quién estaba escribiendo como Marina y al mismo tiempo huyendo de esa identidad? En los márgenes de esas páginas hay garabatos, una figura femenina que parece estar sentada en una silla, con una venda en los ojos. A su alrededor, palabras giran como enjambre, el bal con las llaves, la hermana que no vino, la foto sin mi Matías. Matías, Matías. Y entonces recuerdas lo que un vecino murmuró una vez,
como si no quisiera que sus propios labios formaran la idea. Ella tenía una hermana, o creía tenerla. Los archivos del Hospital Louis muestran una entrada de 1973. Una mujer joven llega con una menor pidiendo internación por episodios de disociación violenta. El informe está firmado por un psiquiatra de apellido de Césare, pero su rúbrica aparece tachada con una línea roja y al lado, en otro trazo, alguien escribió: paciente nunca ingresó. Registro duplicado. A pesar de eso, el hospital conserva una radiografía torácica firmada por de Césare ese mismo día con el nombre Marina L. Ortega. Él, como el Matías del diario, hermana, madre, la misma persona. El apellido Ortega aparece en demasiados lugares y ninguno lo sostiene por completo. Las teorías populares, esas que circulan entre abuelas, carniceros y chicos curiosos, dicen otra cosa, que la loca no era una, sino dos, que se turnaban para salir al balcón, que una hablaba con los gatos y la otra escribía cartas, que eran gemelas, o que una se había quedado atrapada en el pozo del patio y la otra nunca lo superó. Cuentos. Pero cuentos que dejan huella. Porque hay demasiadas versiones de una historia que nadie logró escribir entera. Encuentras una carpeta entre los cajones, cubierta de polvo y con una etiqueta casi ilegible. Informe de vecindad. N406-B. La misma numeración que aparece en los archivos municipales. La abres. Dentro hay 3 hojas manchadas de humedad. La primera describe una inspección rutinaria. La segunda es una declaración anónima. La mujer vive sola, pero habla con alguien. Dice que está en la otra habitación, que no debe abrirse mientras esté despierta. Dice que la otra sueña con salir. La tercera hoja está incompleta, rota, pero en la esquina inferior se lee: el reloj dejó de marcar la hora el mismo día que Marina dejó de contestar su nombre. Y entonces entiendes, esta habitación, la del reloj inmóvil, no es solo un cuarto. Es una frontera. El límite entre lo que fue y lo que se narró mal. Entre la mujer que veías en el balcón y la historia que nadie se atrevió a preguntar. Te acercas al espejo. No refleja bien. El vidrio está opaco, pero algo hay en su centro. No una figura. Algo más delicado. Una sombra. La sugerencia de una niña que no se mueve al compás de tu cuerpo. Se queda allí con el camisón, con la venda, con la boca cerrada, y entonces escuchas por primera vez una voz suave, apenas un hilo, como un susurro que viaja desde la tela de la pared. Ella recuerda lo que tú olvidaste. Te das la vuelta. El reloj emite un clic. Solo uno. Como si despertara. En la mitología urbana de la región existe el mito de la doble silenciosa, un ente que nace cuando 2 personas comparten una misma memoria rota. Una vive en la realidad, la otra se queda suspendida en el recuerdo. Nunca pueden verse, pero a veces pueden escucharse. Los estudiosos de historia oral han documentado relatos similares en pueblos del interior. Niños que recuerdan casas que ya no existen, mujeres que nombran a hermanos sin haber tenido familia. Siempre hay un patrón, la duplicación fallida de la identidad. Una memoria que se revela. La habitación del reloj parece ser un ancla. No al pasado. Vuelves a tu casa sin recordar el camino. Como si las calles se hubieran plegado sobre sí mismas y solo quedara un sendero, el que lleva del cuarto del reloj al papel con el dibujo. No sabes por qué lo hiciste, pero lo guardaste en el bolsillo. Y ahora, mientras lo observas sobre la mesa de tu cocina, no puedes dejar de mirar esas 2 figuras sin rostro. Una taza cae sola del estante. El sonido te sobresalta. La casa está vacía, o al menos eso creías. No puedes dormir. Y cuando el insomnio te arrastra, haces lo único que parece tener sentido, vuelves a buscar. Esta vez en archivos, en registros antiguos, en bases de datos que no aparecen en los primeros resultados de ningún buscador. Y ahí, entre documentos olvidados del archivo municipal, aparece algo que no deberías haber encontrado. Expediente 406-B, el mismo número que viste en la carpeta dentro de la casa. Pero este está digitalizado, incompleto y con muchas líneas tachadas.
Aún así, algo salta a la vista, una denuncia de 1973. Vecina informa actividad irregular en domicilio calle San Telmo 1224. Se escuchan voces en horas de la madrugada, ruidos de arrastre, gritos ahogados. Afirma que allí vive una señora que no puede dormir porque no está sola. Más abajo, inspección realizada. No se constata presencia de menores. La mujer niega tener compañía. Se toma nota, signos de paranoia, posible disociación, caso no prioritario, archivado sin seguimiento. Pero lo que no encaja está en la última página. Una hoja escaneada a medias, pero clara en lo esencial. Un croquis de la casa, dibujado a mano, con una habitación que no coincide con la actual distribución. Una puerta oculta, ubicada justo detrás del muro del armario en el segundo piso. Una habitación sin número, sin mención en ningún plano catastral. Te congelas, porque tú estuviste ahí. No viste ninguna puerta, pero sí sentiste ese ritmo, ese pulso, como si algo más latiera detrás de las paredes. No puedes volver aún. La casa pesa demasiado sobre tu mente. Así que buscas en otra dirección. Y alguien te habla. Una bibliotecaria, vieja como las columnas del edificio donde trabaja, te observa con ojos tranquilos cuando mencionas el nombre Marina Ortega. Se queda en silencio un momento. Y luego dice algo que nadie más se había atrevido a decir. Ese nombre no debería haberse borrado. Le pides que te explique. Ella asiente, camina hasta una estantería de archivos polvorientos y saca un libro de tapas rígidas. Censos barriales 1960-1980. En la página correspondiente a la calle San Telmo, hay algo inesperado. Año 1971. Unidad 1224, familia Ortega. Adulto responsable, Marta Ortega. Menor registrada, Marina Ortega 9 años. Pero al año siguiente, en 1972, el mismo domicilio aparece bajo otra entrada. Unidad 1224, sin ocupantes. Observación, propiedad en litigio. Ocupación anulada. Registro de Marina, eliminado. No trasladado. No archivado. Eliminado. Como si nunca hubiera existido. Esto no es común, dice la bibliotecaria, con la voz baja. Para que un registro desaparezca así, alguien tuvo que intervenir desde dentro del sistema. ¿Quién podría hacer algo así? Ella no responde. Pero saca otra carpeta. Una más personal. Dentro hay una hoja mecanografiada. Un reporte de un asistente social, año 1974. Visita a domicilio San Telmo 1224. Mujer adulta en estado de confusión. Dice ser madre de Marina, pero niega saber qué día es. Insiste en que hay alguien encerrado en el cuarto del piano. Se recomienda evaluación urgente. No se encuentra menor en la vivienda. Solicitud archivada por falta de pruebas. Y al margen, en lápiz rojo. ¿Es la misma mujer que en 1968 figuraba como hermana mayor? Contradicciones. ¿Alteración de identidad? La hipótesis más escalofriante no la sugiere ningún documento oficial, sino la versión que circulaba de boca en boca entre los vecinos más viejos. Que Marina nunca creció, que seguía siendo una niña incluso cuando la mujer del balcón ya era anciana, que no eran madre e hija, ni hermanas, que eran la misma persona, desdoblada por algo que ocurrió en esa casa y que nadie pudo entender. Algunos afirmaban que la locura empezó con el pozo del fondo, otros decían que fue después del apagón del 86. Pero había un elemento común: los que se acercaban demasiado comenzaban a olvidar cosas, nombres, caras, a veces su propia dirección. Un hombre que vivía al lado dijo: el día está nublado otra vez cuando decides volver. La casa de la calle San Telmo parece más baja que antes, como si los años le hubieran doblado la espalda. Nadie te detiene, nadie te mira. Es como si el barrio entero hiciera un esfuerzo silencioso por ignorar que este lugar sigue en pie. Traes contigo una copia del croquis con la puerta oculta y un pequeño martillo. No quieres romper nada, pero sabes que vas a tener que abrir algo que no está hecho para ser abierto. Subes al segundo piso. Pasas por el cuarto del reloj sin detenerte. En el pasillo, frente al armario empotrado, el aire está más frío.
La pared tiembla levemente cuando apoyas la palma. No hay sonido, pero sientes un zumbido sordo como un secreto contenido. Comienzas a golpear. Con cuidado. El yeso cede más rápido de lo que imaginabas. Y ahí, bajo capas de pintura y humedad, aparece el marco de una puerta pequeña, más baja que tú, sin pomo ni bisagras visibles. Solo una hendidura, como si alguien la hubiera sellado con rabia o miedo o amor. Respiras hondo. Empujas. Y el aire que sale es más viejo que el de cualquier otra habitación. Dentro hay una sola cosa, una caja de madera cubierta con una manta gris. La habitación es estrecha, sin ventana, sin foco, sin muebles. El suelo es de baldosa negra. Las paredes están rayadas con palabras que se repiten como un mentre desquiciado. Ella no era yo. Ella no era yo. Ella no era yo. Quitas la manta. La caja está cerrada con un candado oxidado. Y entonces notas algo, una llave pegada al reverso de la tapa. Con cinta adhesiva que ya casi no pega. Como si alguien quisiera que, eventualmente alguien como tú la encontrara. Abres. Y dentro hay una pila de fotografías. La primera muestra una clase escolar. Blanco y negro. Filas de niños con uniformes prolijos, todos mirando a cámara. Todos menos uno. Al fondo, una niña con el rostro borroso. No desenfocado. No tachado. Borroso como si alguien lo hubiera diluido. La segunda foto es la misma, pero más antigua. Esta vez, el rostro de la niña está presente. No hay duda, es Marina. Trenza a un lado. Sonrisa incómoda. Pero hay algo más. Otro niño junto a ella. Un niño con una expresión inquieta que sostiene su mano. Dorso de la foto. Marina y Matías, 1969. Última vez juntos. Tu estómago se retuerce. Miras el resto. Decenas de fotos. Siempre el mismo patrón. En las primeras, Marina y Matías aparecen juntos. En las siguientes, uno u otro comienza a desaparecer. Primero como sombras. Luego como manchas. Y finalmente, solo queda uno en cada imagen. Pero nunca el mismo. No es una evolución lógica. Es una edición de la memoria, una narrativa quebrada, como si alguien hubiera ido reescribiendo lo que podía recordarse. En una de las últimas fotos hay algo imposible. Una mujer frente a un espejo y su reflejo es el de una niña. No un truco. No un juego de luces. Una verdad que no cabe en palabras. Dorso. Ella quiso quedarse. Yo no. Cierras la caja. Pero ya es tarde. Algo en tu cabeza ha hecho clic. Ya no puedes no saberlo. Ya no puedes dudar de que la historia oficial es mentira. En 1985, durante una inspección escolar por irregularidades de matrícula, se registró una anomalía en la escuela primaria No 14 del barrio. Según los documentos del Ministerio de Educación, ese año se matriculó una niña llamada Marina Ortega. El problema es que su acta de nacimiento no existía, tampoco sus vacunas, tampoco su familia. Cuando las autoridades visitaron el domicilio declarado, descubrieron que esa dirección pertenecía a un terreno baldío. La matrícula fue anulada. La niña, supuestamente, nunca asistió. Pero una ex maestra, hoy jubilada, aún recuerda su presencia. Dice que la niña se sentaba al fondo, que le gustaba dibujar con carboncillo, que siempre hacía el mismo dibujo, una casa con una ventana abierta y una figura en el balcón, y otra abajo, señalando hacia arriba. Ella no hablaba, dice la maestra, en un testimonio grabado en 1999. Pero sabía leer. Y cuando le mostré el nombre Marina escrito en la pizarra, me miró con una tristeza tan profunda que tuve que borrar el nombre enseguida. Esa imagen no te deja en paz. Dos figuras. Una arriba, una abajo, una recordando, la otra siendo recordada. Empiezas a pensar en la posibilidad de que Marina haya sido un doble, un espejo, una versión que se despegó de sí misma para no olvidar, o para sobrevivir. Y entonces comprendes lo más aterrador de todo. Que tal vez tú también has sido testigo de un recuerdo alterado. Tal vez ya viste a Matías. Tal vez lo conociste. Tal vez tú fuiste quien lo olvidó primero. Encuentras, doblada al fondo de la caja, una hoja escrita con tinta morada.
no parece escrita por Marina. La caligrafía es distinta, más masculina. No recuerdas en qué momento saliste de la casa. Solo sabes que caminaste sin dirección con la caja de madera apretada contra el pecho, como si contuviera algo más frágil que la memoria. La prueba de que aún existe lo que todos decidieron olvidar. Te sientas en una banca del parque que nadie pisa desde 1985. Ese lugar al que todos evitan mirar como si algo allí no terminara de encajar con el resto del mundo. Sacas la hoja firmada con una M y vuelves a leerla, esta vez en voz baja, como si alguien pudiera oírte desde abajo. Detrás de ti, un niño tararea. Te das vuelta. Está solo, de pie, entre los árboles, y canta. Una melodía que conoces, la misma del casete deteriorado, la canción de Marina, la canción que nadie recuerda haber enseñado. Marina se durmió bajo el agua de cristal, donde nunca, nunca más la podrán hacer callar. El niño te mira. No sonríe, pero tampoco parece asustado. Lleva el cabello mojado, los zapatos llenos de barro seco y en su mano un papel arrugado. Lo extiende hacia ti. Es una hoja escolar. Antiguo formato. Renglones azules. En tinta negra, una sola oración escrita muchas veces. No estoy loca si tú también recuerdas. La misma frase de la última página del diario. Y debajo con lápiz. Matías A presente, aunque no en lista. Cuando levantas la vista, el niño ya no está. Esa noche no puedes dormir. El reloj de tu cocina marca la misma hora desde hace 3 horas. Tu celular se apaga y enciende solo. Y en tu escritorio, la caja está abierta aunque juras haberla cerrado. Dentro, hay una foto nueva. Es tú, frente a la casa de San Telmo. En la imagen, una figura está en la ventana del segundo piso. No se ve bien, pero parece una niña con trenza. Y tú estás mirándola desde abajo, señalando. Te levantas, abres tu laptop, buscas entre los documentos escaneados del archivo 406B y encuentras algo que habías pasado por alto. Un reporte psiquiátrico firmado en 1974. Paciente, Marina Ortega. Edad estimada, 11 años. Estado, disociación de identidad recurrente. Observación, refiere la existencia de un hermano ausente que solo aparece en fotografías antiguas. Describe episodios de doble presencia en los que afirma ser la otra Marina durante ciertas noches. Y un párrafo final, subrayado. No puede haber dos Marinas. Pero parece que hay una que recuerda y otra que olvida por ella. Si esta división persiste, una de las dos va a desaparecer. Lo entiendes todo. Marina no estaba loca, solo dividida, fragmentada por un trauma que nadie se atrevió a nombrar. Una parte de ella luchó por mantener viva la memoria, la otra, para sobrevivir, la borró. Y tú, sin saber cómo ni por qué, has abierto el canal entre ambas. Te decides. Vuelves a la casa. Esta vez no entras con miedo. Te diriges al segundo piso, a la habitación del armario sellado. Y ahí estás, parado en medio del eco. La caja de madera no está, pero la manta gris sí, y sobre ella un espejo. No hay reflejo, solo una frase escrita sobre el cristal como condensación del aliento. Gracias por recordar por mí. Cierras los ojos, y por un segundo, no estás solo. Sientes una mano pequeña en la tuya. Y un piano, a lo lejos, tocando la misma melodía que siempre, pero esta vez con notas que no habías escuchado antes. Un final, una resolución, una paz. Al salir de la casa, ya está amaneciendo. Los pájaros cantan, y en tu bolsillo encuentras una pequeña flor seca que no estaba ahí antes. Matías no fue olvidado. Marina no fue borrada, no del todo, porque alguien tú decidió no callar. Y eso, en un mundo que se esfuerza por borrar lo incómodo, es el mayor acto de resistencia.
Te despiertas sobresaltado como si hubieras sido empujado fuera de un sueño que no recuerdas del todo. El reloj volvió a funcionar. Tu celular también. Pero hay algo que no encaja. La flor seca que encontraste en el bolsillo ya no está. En su lugar hay un pedazo de papel doblado muchas veces. Lo abres con manos temblorosas. Una sola palabra, escrita a mano, en tinta azul muy pálida. Anexa. ¿Anexa a qué? ¿A quién? Buscas respuestas entre los documentos digitales, los recortes escaneados y las notas que has tomado. Y entonces te topas con algo. Un mapa de un manicomio. Ya no existe. Ubicado a las afueras de Rosario, clausurado en 1987 tras una serie de incendios de origen desconocido. El informe de cierre menciona una sección específica, anexo C, y una sola paciente, sin número de ingreso, archivada como EMEDO, sin diagnóstico oficial, sin alta médica, sin egreso, sin salida. Viajas hasta donde alguna vez estuvo el edificio. Lo que queda es un esqueleto de ladrillos y pasillos devorados por raíces. Entre los escombros encuentras una placa medio enterrada, anexo C, sala de observación prolongada. Las paredes interiores están cubiertas de nombres, todos escritos con uñas o con algún objeto filoso. Pero uno se repite más que todos. Matías A. Matías estuvo aquí. Matías no se fue. Y junto a esas frases, una fecha, 24 de junio de 1973. Te detienes. ¿Ese día coincide con algo? Lo recuerdas de uno de los recortes del diario local. La fecha en la que una niña se perdió durante una excursión escolar. Marina. Comienzas a entender el rompecabezas. No es solo una historia sobre una niña invisible. Es una historia de sustitución. De alguien que fue borrado para que alguien más pudiera permanecer. ¿Recuerdas la frase en el espejo? Gracias por recordar por mí. ¿Y si no era Marina quien hablaba? ¿Y si Matías era el verdadero desaparecido? ¿Un hermano? ¿Un reflejo? ¿Una parte de ella que absorbió su lugar en la memoria de todos? Encuentras en el suelo un trozo de vidrio aún sucio de ceniza. Al limpiarlo, ves un grabado TN, Proyecto Observador 7C. Lo anotas. Lo investigas más tarde. Lo poco que encuentras es inquietante. Un programa de estudio implementado por un grupo de psiquiatras argentinos durante los años 60 a 70. Basado en técnicas de desdoblamiento identitario inducido. Objetivo: explorar si, al dividir la identidad de un sujeto traumatizado, podía almacenarse la carga del dolor en una identidad espejo, dejando la primaria funcional. Algunos artículos académicos tachan el experimento de pseudociencia, otros simplemente lo niegan. Pero uno, anónimo, contiene una frase que te deja helado. El sujeto 406b desarrolló con éxito la disociación doble. Sin embargo, la entidad contenedora comenzó a manifestarse con independencia, negándose a desaparecer incluso tras la estabilización del sujeto base. El contenedor se autodenomina Matías. Tiemblas, cierras la laptop, te miras al espejo, y por primera vez en días juras ver algo moverse detrás de ti, pero no hay nadie. Aún así, el reflejo tarda medio segundo más en imitar tus gestos, como si estuviera dudando. Esa noche sueñas. Estás en un salón escolar, antiguo, húmedo, con los pupitres alineados. Una maestra escribe nombres en el pizarrón, pero cuando te acercas, todos los nombres están tachados excepto uno. Matías A. Levantas la vista, y todos los niños están sentados mirando hacia el frente, pero sus rostros son el mismo, el de Marina. Repetido, copia tras copia, sin expresión. Y en medio del salón, una silla vacía, donde iría Matías. Despiertas sudando. En el aire, aún flota una voz infantil. ¿Y si nunca fui yo la verdadera? Hay una sola pista más. Regresas al parque, donde viste al niño cantando, y bajo el banco donde te sentaste, una carpeta de cartón gris, sin nombre, sin etiqueta. La abres. Dentro, hay varias páginas fotocopiadas, algunas borrosas. Una de ellas te llama la atención. Un dibujo infantil. Tiza de color. Dos figuras de la mano. Una niña con trenza. Un niño con un sombrero de cartón. Y al fondo, una casa con ventanas tapadas. En la parte inferior, el título escrito en mayúsculas. Nosotros somos uno. Y una frase en tinta corrida. Ella salió. Yo me quedé. Te paralizas.
Sientes que alguien te observa, pero no hay nadie, solo viento, y una canción casi inaudible, como un eco desde un pozo muy profundo. No puedes evitar la pregunta, ¿y si lo que todos creían que era la loca del barrio solo era alguien que recordaba demasiado? Vuelves a casa con la carpeta en el bolso, como si llevaras contigo algo vivo. Algo que respira a través del cartón. Cada paso que das parece arrastrar una hebra invisible de memoria, una red que se extiende bajo la ciudad tocando puertas que ya nadie llama. Cuando cruzas el umbral de tu apartamento, el aire está más denso, como si alguien hubiera estado allí en tu ausencia, tocando tus cosas sin moverlas. Todo está igual, sin embargo, nada lo está. Dejas la carpeta sobre la mesa y abres de nuevo el dibujo. Miras fijamente al niño del sombrero de cartón. Su rostro, aunque infantil, parece más definido, como si no fuera un dibujo de un niño, sino un retrato incompleto de alguien que alguna vez existió pero fue suavemente borrado de la historia. Te preguntas si otros lo recuerdan. Si alguien más en el barrio, entre las casas viejas de persianas torcidas, aún guarda alguna versión de él. No su nombre, tal vez, pero un gesto, una voz. Una sombra que cruzaba la vereda al atardecer. Sales de nuevo. Empiezas a tocar puertas. Algunas se cierran apenas pronuncias su nombre. Otras se abren y dentro hay miradas que se llenan de agua sin saber por qué. Una mujer mayor, doña Estela, te deja pasar. En su sala hay fotos borrosas, muebles de otra época y un leve olor a alcanfor. Cuando mencionas a Marina, asiente. Sí, la chiquita que hablaba sola, todos decían que tenía un amigo imaginario. Matías, creo que le decía. Le hablaba todo el tiempo, hasta en misa. Silencio. Luego, casi en un susurro. Una vez la escuché decirle: no te vayas, yo me quedo. Después de eso, fue como si se encerrara en sí misma. Intentas preguntar más, pero doña Estela ya no está. O si está, pero ya no quiere recordar. Te vas. Y en la puerta, alguien te deja un papel doblado sin que notes de dónde vino. Solo dice: no busques en las casas. Busca en los expedientes. Enero de 1974. Código CL-23B. Encuentras ese código en los registros del Ministerio de Salud, versión microfilm digitalizado. Tardas horas. Pero ahí está. CL-23B. Informe de derivación de caso psiquiátrico infantil sin identificación parental. Ubicación: Instituto de Observación para Menores sección B clausurado. Diagnóstico tentativo: alteración psicosocial tipo espejada. Reportes de doble presencia. Fecha de ingreso: 13 de enero de 1974. Fecha de egreso: no consta. Nombre del menor: Emeta. Y en la esquina inferior del informe, un comentario escrito a mano. No responde al nombre de nacimiento. Solo atiende si lo llaman Matías.
Te quedas helado. La historia oficial habla de una sola niña. La historia fragmentada, en cambio, revela dos presencias en un mismo cuerpo. Algunos psicólogos en los años 70 trataron fenómenos similares bajo el paraguas del trastorno de identidad disociativa. Pero este caso tiene algo distinto. El informe sugiere que Matías no era simplemente una personalidad alterna, sino una entidad con recuerdos propios, con lógica interna, con decisiones autónomas. Y algo más, hay menciones a interferencias externas. El menor presenta narrativas compartidas con un segundo sujeto no presente físicamente. Menciona a otros que vigilan desde la foto, cambios en el lenguaje y escritura. La letra difiere según la identidad activa. Uno de los médicos escribió: "No creo que se trate de un caso de desdoblamiento. Hay algo más. Algo que la ciencia no sabe nombrar. Y lo peor es que ya no es un juego entre dos. Hay más voces. Y algunas no parecen humanas". Regresas al dibujo y te das cuenta de algo. En la esquina inferior, casi fuera del papel, hay una figura muy pequeña, solo un punto rojo con una línea, como si alguien hubiera estado mirando desde fuera de la escena. Una cámara, un testigo, un tercero. Empiezas a ver el patrón. No se trata solo de un trastorno, ni de un trauma. Es una operación de memoria, una forma de intervenir la percepción de la realidad desde adentro. No como censura, sino como contagio, una idea que, al recordarla, te cambia. Te vuelves parte de ella. Algunos historiadores han comparado estos casos con experimentos secretos realizados durante las dictaduras del Cono Sur, en los que se empleaban técnicas de disociación forzada y sugestión hipnótica para manipular testigos, víctimas, incluso torturadores. Nada oficial. Pero los rumores persisten. Otros afirman que todo es una forma moderna de mitología, una relectura de los dobles que habitan tantas leyendas antiguas: el Nahual, el Doppelganger, el huésped invisible. Pero una tercera corriente, aún más inquietante, plantea que no se trata de ficción ni patología, sino de fisuras reales en la percepción consensuada. Fugas de una realidad paralela que a veces, por error, se filtra en la nuestra. Y tú estás en medio de esa fuga. Al anochecer, recibes un sobre por debajo de la puerta. No tienes remitente. Dentro, una foto vieja. Blanco y negro. Una fiesta escolar. Niños con disfraces caseros. Uno de ellos lleva un sombrero de cartón, el mismo del dibujo. Y debajo, escrito con tinta desvaída: "La última vez que lo vimos fue aquí". Miras cada rostro. No reconoces a nadie, pero cuando escaneas la imagen y aplicas un filtro de inversión, uno de los niños, al fondo, parece haberte estado mirando directamente a ti, aunque la foto es de 1973. Al día siguiente, alguien te llama desde un número oculto. Una voz susurrante dice: "Él no se fue. Solo está esperando que alguien vuelva a decir su nombre". Y cuelga. Miras al espejo. Dices su nombre. Muy bajo. METAS. El foco parpadea. La radio se enciende sola. Y, en la estática, esa noche no sueñas. O quizás sí, pero no puedes recordarlo. Solo te despiertas con una sensación precisa. Alguien te miraba mientras dormías. El dibujo sigue sobre la mesa. La carpeta está cerrada, pero sabes que algo dentro ha cambiado. Como si los papeles, al ser leídos, hubieran despertado sus propias memorias. No solo la tuya. Tu apartamento, tu refugio habitual, ahora se siente como un lugar prestado. Las sombras no están donde deberían. Y hay un silencio nuevo, más atento. Decides hacer una última visita. No al barrio. No a los archivos. Al colegio. El edificio aún está en pie, aunque clausurado desde hace décadas. Las paredes están cubiertas de grafitis antiguos, la reja oxidada y los cristales rotos revelan interiores deshabitados en apariencia. Saltas la reja al caer la tarde. Nadie te ve. Nadie te detiene. Una parte de ti siente que alguien o algo te estaba esperando. Entras al hall. Polvo, vidrios. Carteles descascarados. Una frase aún legible en la pared pintada con letras infantiles. La memoria es la raíz del futuro. El eco de tus pasos se multiplica. Encuentras el salón de dibujo. El número aún visible, aula 4 bytes. Adentro, una docena de bancos cubiertos por sábanas grises.
En la pizarra, los restos de una frase borrada. El que no recuerda. Solo eso. Pero al fondo del aula, descubres un armario empotrado. Antiguo. Con candado oxidado. Lo fuerzas. Cruje. Abres. Dentro, una pila de carpetas. Algunas mordidas por la humedad. Otras cerradas con cuerdas deshechas. Y en el fondo, una caja pequeña de metal. La abres. Adentro, hay fotos. Docenas de ellas. Niños en uniforme, en fila, mirando a cámara. Pero en cada foto falta uno. El espacio está. La sombra también. Pero el rostro ha sido borrado. O quemado. O recortado. Una inscripción repetida al dorso de cada una. Repite el patrón. En la última foto, reconoces la escena, es la misma que te enviaron. La fiesta escolar. El niño con sombrero de cartón. Pero esta versión es distinta. Aquí, su rostro está completo. Y no es un niño cualquiera. No es un extraño. Eres tú. Tu rostro con 7 u 8 años. Vestido de cartón. Mirando a cámara. Una anotación escrita en tinta azul en tu propia caligrafía infantil. Yo era Matías por turnos. Te tiemblan las manos. Recuerdos fragmentarios emergen. La voz de una maestra diciendo que no hablabas por días. Una canción que tarareabas sin aprenderla. Un amigo imaginario al que todos llamaban Matías. Hasta que un día. Tú eras Matías. Y luego no fuiste más. Tu nombre, tu historia, tu vida se volvieron la versión que quedó. La otra, borrada. Silenciada. Archivada. Hasta ahora. Derrumbe. Un ruido en el techo. Algo cae en otro aula. Corres. Pasas por el pasillo central. Y lo ves. Una figura pequeña. Silueta de niño. Inmóvil, de espaldas. Matías susurras. La figura se gira lentamente. No tiene rostro. Pero en sus manos lleva el sombrero de cartón. Te lo tiende. Y en tu mente, como un eco que no sabías que era tuyo, escuchas. No vine a volver. Vine a que recuerdes, y cuando extiendes la mano para tomarlo, todo desaparece. Te despiertas en tu cama, sudor frío. La carpeta sigue allí, pero está vacía. No hay fotos. No hay dibujo. Solo una nota escrita a mano. Algunos recuerdos no se recuperan. Se reactivan. Y debajo, caso cerrado, CL23B integración parcial lograda. Suena el timbre. Abres. Un niño pequeño está en la puerta. No lo conoces. O sí, te entrega una hoja de papel y se va sin decir palabra. Es un dibujo. 2 figuras. Un niño con sombrero de cartón. Otro sin rostro. Ambos tomados de la mano. Al dorso, escrito con trazo torpe. No todos los olvidos son errores. Algunos son refugios. Cierras la puerta. Te sientas. Y por primera vez, recuerdas lo que no debía ser recordado.
No puedes dejarlo así. Aunque ya no haya documentos, aunque el dibujo haya desaparecido y la carpeta esté vacía, algo dentro de ti ha cambiado. Y no se trata solo de memorias, es una estructura que se ha roto. O que, tal vez, ha sido restaurada sin que lo supieras. Te obsesionas con la idea de que si hubo un caso CL23B, debe haber otros. Que tú no fuiste el único. Que Matías era solo una variable en un patrón que se repite. Empiezas a buscar patrones, fechas iniciales, archivos. Regresas a foros olvidados, a portales de conspiración mal diseñados, a espacios donde la lógica no siempre funciona, pero las coincidencias sí. Encuentras un usuario, @archivista_oculto. Publicó hace 3 años una imagen borrosa de una hoja archivada con el mismo código. CL-18A silencio ejecutado por protocolo. La foto fue tomada desde un ángulo extraño, como si la persona la hubiera ocultado bajo una chaqueta. Y en la descripción, una sola frase: era la loca del barrio hasta que encontraron su diario. Tu respiración se acelera. ¿Una coincidencia?, te preguntas. La imagen muestra una hoja amarillenta, escrita a máquina. Es un fragmento de evaluación psiquiátrica de alguien identificado como SC. Mujer entre 50 y 60 años. Observada durante años por comportamiento paranoide leve pero sin historial clínico previo. Ubicación: Barrio Jardines del Sur, 1972. El documento indica que SC aseguraba conocer detalles exactos sobre niños desaparecidos que no figuraban en registros escolares, pero sí en fotos alteradas. Afirma que guardaba un diario, un cuaderno, donde había anotado lo que oía, lo que recordaba, lo que había sido tachado de las libretas de los demás. Pero la parte más perturbadora no es lo que decía, sino lo que otros decían de ella. Vecinos entrevistados coinciden. Siempre hablaba sola. Nunca salía de día. Decía que su nieto se borró. Tenía dibujos que se movían solos. Le decían la loca del barrio. Un testimonio puntual detalla algo más. Cuando la internaron, el departamento quedó vacío. Pero días después, alguien volvió. Encendían luces por la noche. Y su diario desapareció. Intentas ubicar la dirección. Barrio Jardines del Sur ya no existe como tal. Una reurbanización de los años 80 convirtió la zona en una red de edificios de oficinas y parques sin nombre. Pero gracias a un plano archivado encuentras una coordenada. Calle 19 con Abed Mártires del Aire. Allí había una casita. Ahora es un consultorio abandonado con letreros de psicopedagogía. Entras. Volvo. Silencio. Una lámpara colgante aún se mece como si alguien acabara de marcharse. Exploras los cuartos. En el fondo, una pequeña cocina. Luego un baño. Y finalmente, un sótano cerrado con una compuerta vieja. Bajas. El aire cambia. Es más húmedo. Más cargado. Hay estanterías, cajas y una mesa de madera con una sola silla. Sobre ella, bajo una manta, un cuaderno. Lo reconoces antes de tocarlo. No por su forma, ni por el color, sino por el olor. Ese aroma a lápiz viejo, sudor infantil y papel húmedo. Es el diario, el de la loca del barrio. Lo abres. Las primeras páginas están cubiertas de frases repetidas. No estoy sola. No fui yo quien lo olvidó. Lo escribo para que no me borren. Me están tachando. Luego, dibujos. Rostros con los ojos cubiertos por líneas negras. Figuras con bocas abiertas, pero sin palabras. Fechas, recortes de periódicos, nombres de niños. La mayoría tachados. Una página central tiene una lista. Matías 2 veces. Isadora borrado. El que no habla. Ese yo. La que no tiene sombra. Calle sin nombre. Escuela sin patio. Carta sin destinatario. Niño del tren. Todos están numerados, pero hay un espacio vacío al final. Número 10. A su lado, en lápiz. Aún no ha pasado. Aún puedes evitarlo. Un golpe seco arriba. Alguien más está en la casa. Cierras el cuaderno. Lo guardas en tu mochila. Subes. Pero el consultorio está vacío. La lámpara ya no se mece. La puerta de entrada está abierta, aunque jurarías haberla cerrado. En el marco, una nota sujeta con cinta. Es una hoja de cuaderno. Tu propia letra. Dice: no mires atrás. Ya te está viendo. Sales. El cielo está gris. Hay niños jugando en la calle. Pero no puedes ver sus rostros con claridad. Como si la imagen temblara. Uno de ellos te lanza una pelota.
La atrapas y te das cuenta, está marcada con el número 10. ¿Recuerdas la lista? Número 10 era, aún no ha pasado, pero ahora sí, porque estás dentro de ella. Tú, ahora eres parte del patrón. Y alguien, en algún lugar, tal vez ya está escribiendo sobre ti. La persona que habló demasiado. La que buscó lo que debía quedarse en silencio. El diario está contigo, pero algo ha cambiado desde que lo tocaste. No en el mundo, sino en tu percepción del mundo. Empiezas a notar cosas, conversaciones que ya habías oído pero nadie las recuerda. Caras conocidas que te miran como si nunca te hubieran visto. Archivos que buscaste 1000 veces y ahora aparecen en tu correo, sin remitente. Una noche despiertas con la certeza de que te falta algo. El diario. Corres a buscarlo, pero sigue ahí, en el mismo lugar donde lo escondiste, solo que ahora tiene más páginas. Páginas que tú no escribiste, y sin embargo están en tu letra. Hablan de hechos que aún no han sucedido, nombres que aún no conoces, dibujos que parecen hechos con la mano temblorosa de alguien a punto de desaparecer. Vas al parque donde comenzó todo. Ya no hay niños, ya no hay lápidas sin nombre, ya no hay bancos oxidados ni palomas ciegas, solo un vacío y una niña sentada de espaldas, dibujando. Cuando te acercas, ves que está usando una libreta igual a la tuya. Le preguntas cómo se llama. No responde, solo te entrega el dibujo. Es tu rostro, pero sin ojos, sin boca, y debajo con letras torpes. No escuchó. La niña se desvanece, literalmente, como si nunca hubiera estado allí. Vuelves a casa. El diario ahora está cerrado con un lazo que no puedes desatar, y su tapa ha cambiado. Ya no tiene el nombre de la mujer, ahora tiene el tuyo. Última línea visible, escrita con tinta roja. Si llegaste hasta aquí, ya es tarde. Solo queda dejar constancia. Para el próximo. Para el que aún no sospecha.
Entras a la vieja biblioteca municipal, no por curiosidad. Esta vez es necesidad. Hay una hoja suelta en el diario, sin fecha, sin contexto, solo un fragmento. Él no quería que supieran la verdad sobre la escuela. Por eso la cerró, por eso la incendió. Pero alguien sobrevivió. La letra es distinta, más dura. Parece escrita con furia contenida. La escuela. En el barrio todos saben que hubo una escuela en los años 50, pero nadie sabe dónde estaba, ni cuándo dejó de estar. Algunos dicen que se derrumbó en un terremoto, otros que fue demolida por problemas de asbesto, y hay quien asegura que nunca existió. Sin embargo, tú tienes una dirección, calle Nogales 418. El problema es que esa calle no aparece en ningún plano actual, no en Google Maps, no en los archivos catastrales, ni siquiera en los registros antiguos. Pero hay una cosa que sí puedes hacer, ir al archivo fotográfico. Bajo el polvo de los estantes, encuentras una caja sin rotular, fotos en blanco y negro, niños con uniformes, maestras de gesto severo, pizarras de madera, y un letrero, Escuela Libertad Generación 1953. Lo curioso es que todas las caras tienen nombres escritos al reverso, excepto una niña en el borde derecho, medio borrosa, cabello muy largo. Mirada triste, no hay nombre, solo un número, 178. En la biblioteca, la señora que atiende te mira raro cuando le preguntas por la Escuela Libertad. ¿Quién te mandó? No respondes. Ella niega con la cabeza y murmura. Esa escuela nunca debió existir. Esa noche sueñas con fuego, una aula envuelta en llamas, niños gritando, y una niña que no corre, te mira. Te habla sin abrir la boca. El número no era para contar alumnos, era para borrar identidades. Te despiertas empapado en sudor y con olor a humo en la ropa. Algunos historiadores aún debaten si hubo realmente un incendio en esa zona en 1954. Hay reportes cruzados de un pequeño incidente en un centro comunitario pero sin víctimas. Otros documentos mencionan una serie de evacuaciones por amenazas anónimas a escuelas públicas. Pero no hay consenso, ni pruebas, ni sobrevivientes, excepto uno. Sigues el número 178 como si fuera un código. Te lleva a un archivo olvidado en el hospital psiquiátrico de la ciudad. Hay un expediente parcialmente quemado. Nombre tachado. Solo se lee. Paciente 178. Femenina. Edad estimada, 11 años. Diagnóstico, afasia disociativa. Comportamiento ritual. Escribe en cuadernos sin sentido. Cierra los ojos al mencionar fuego. Última entrada del informe, firmada con fecha 1956. Paciente desaparecida durante corte de luz. Personal niega haberla visto salir. La hoja del diario que mencionaba al que incendió la escuela ahora tiene una nueva línea. No la viste antes. Él no pudo evitar que ella escribiera lo que vio. Y al reverso, con la misma letra, los diarios son bombas de tiempo. Solo quien recuerda detona la verdad. Esa noche, alguien toca la puerta de tu casa. Cuando miras por la mirilla, no hay nadie. Solo una libreta, vieja, igual a la del diario. Dentro, una sola página. Escuela Libertad nunca fue una escuela. Era una operación. Y abajo, una palabra escrita con tinta que aún gotea. Proyecto Anábasis.
Tu mente repite el nombre como si fuera un eco subterráneo. Proyecto Anábasis. No lo encuentras en ningún buscador. No hay archivos públicos, ni siquiera teorías conspirativas en foros ocultos. Es como si jamás hubiese existido, pero algo te empuja a seguir. Algo que no viene de ti, sino de la forma en que esa palabra te observa desde la página. Como si el papel supiera más que tú. Vuelves al diario original. No para leerlo, sino para buscar lo que falta. Hay una página arrancada, y en su lugar, una marca de humedad. Como si alguien hubiera llorado sobre esa hoja. Después de arrancarla, el sobre que encontraste al principio, el que no tenía destinatario, estaba sellado con cera rota. Dentro, una sola cosa. Una ficha clínica amarilla con borde quemado. Paciente, Consuelo B. Edad, las 7-4 años. Diagnóstico, síndrome de evocación disonante. Anotación médica. Insiste en que fue niña 2 veces. Describe detalles de una escuela que no figura en registros. Dice que recuerda haber sido borrada. Y abajo, con lápiz, solicita hablar con alguien llamado tú. Dice que solo tú podrás devolverle el nombre. Te quedas helado, porque la palabra tú está entre comillas. Como si desde el principio esta historia hubiera estado esperando a que llegaras. Consuelo. Ese nombre no te suena, pero empiezas a ver conexiones. Una mujer sin familia, considerada excéntrica, múltiples hospitalizaciones, registrada como delirante por hablar de lugares que cambian y niños que desaparecen. Pero en cada lugar que visitó hay un patrón. Bibliotecas, escuelas cerradas, casas abandonadas. Y una constante, siempre dejaba una libreta, igual que la tuya. Te preguntas, ¿cuántos diarios dejó? ¿Y cuántos han sido ignorados? No sabes por qué, pero algo en ti quiere defenderla. Reescribir su historia, volverla real. Y mientras piensas eso, recuerdas algo. Una caja en la biblioteca tenía un doble fondo. Vuelves de madrugada. La biblioteca está cerrada, pero una de las ventanas, la del ala este, está entreabierta. No dudas, te deslizas adentro como si ese lugar ya te conociera. Debajo del estante marcado documentos extraviados, encuentras la caja. Rompes el fondo con una navaja. Y ahí está, otra libreta, más pequeña, con portada de tela bordada. No tiene palabras, solo dibujos, trazos infantiles, muy precisos. Un aula, una figura de espaldas escribiendo en la pizarra. Y algo más. Una secuencia de símbolos que no reconoces. Parece una lengua inventada, pero si lo miras desde otro ángulo, parecen marcas de archivo. Y justo ahí, al final del cuaderno, una frase en tinta roja. Los que olvidaron fueron premiados con paz. Los que recordaron desaparecieron. ¿Tú qué elegiste? Algunos antropólogos hablan de una práctica antigua en zonas rurales de América Latina. La costumbre de ocultar recuerdos dolorosos como acto colectivo. Queman objetos, reescriben documentos, destruyen fotos. No por censura, sino por protección. En esos pueblos, el olvido se celebra como supervivencia. Pero, ¿y si eso se institucionalizara? Una teoría marginal circula entre ciertos historiadores de la disidencia post-franquista, un proyecto experimental dirigido por psiquiatras del régimen, en colaboración con pedagogos y lingüistas, destinado a borrar memorias traumáticas, empezando por la infancia. Nombre clave, anábasis. Pero nunca se probó, hasta ahora. Te llaman por teléfono, número oculto, contestas, nadie habla, pero del otro lado, respiran. Y entonces, una voz infantil, distorsionada, susurra. No abras la última caja. Hay cosas que no quieren volver a existir. La llamada termina. Tiemblas, no por miedo, sino por esa sensación que tienes cuando estás a punto de recordar algo. Algo que no sabías que habías olvidado. La última página del diario, esa que nunca se escribió, ahora tiene algo nuevo. Un dibujo en lápiz, una figura sentada, en una banca frente a una escuela. Y en la pizarra, escrita a mano, una sola palabra, Consuelo.
Cierras los ojos, y aunque estás despierto, ves la imagen nítida de aquella escuela, la misma del dibujo. Una fachada gris sin ventanas, un árbol solitario en el patio, y una campana que no suena desde hace décadas. Sientes que has estado allí, no como visitante, sino como parte de algo que no puedes nombrar. El nombre Consuelo flota en tu mente como una llave antigua, pero no abre nada. Aún. Entonces recuerdas algo que no parecía importante en su momento. La nota doblada en el bolsillo trasero del diario, escrita con caligrafía temblorosa. Solo 4 palabras. Caja. Biblioteca. Archivo 84C. Vuelves una vez más. La tercera visita a ese edificio ya no te parece intrusión, parece destino. Y ahí está. Archivo 84C. Casi invisible, enterrado bajo carpetas más nuevas. Dentro, una caja metálica con cierre oxidado. No está sellada, solo cerrada, como si esperara que alguien la abriera. Dentro hay fotografías, blanco y negro, rostros de niños, todos mirando hacia el frente, todos salvo uno, un rostro difuso, mirando directamente a la cámara, pero sin ojos, al dorso. Clase de 1958. Escuela No 213. Proyecto Anábasis. Control de grupo experimental. Informe parcial. Entre las fotos, un documento con membrete desgastado. Asunto, protocolo de eliminación de interferencias afectivas. Y una lista de apellidos tachados. Excepto uno. Berruecos. Consuelo Berruecos. ¿Recuerdas el cuaderno clínico? El diagnóstico, síndrome de evocación disonante. Pero también lo que decía la última línea. Dice que recuerda haber sido borrada. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si en verdad algo, intentó borrarla? Algunos psiquiatras radicales, en la década del 60, propusieron una idea inquietante. La posibilidad de intervenir el recuerdo como síntoma. No curarlo, eliminarlo. Desde adentro. Experimentos en Canadá y en Argentina lo intentaron. Con drogas, con hipnosis, con aislamiento sensorial. Pero siempre fallaban. Hasta que en España, según ciertos informes no reconocidos, se aprobó un plan piloto. Niños huérfanos reclutados para estudios sobre trauma y lenguaje. Consuelo fue uno de ellos. Una libreta distinta cae al suelo cuando retiras un documento. Es más nueva. Portada negra, sin título. Adentro. Dibujos de puertas, todas cerradas. Y una secuencia numérica repetida. 21384582. En la última página, una frase escrita con furia. Fingieron que yo era invisible. Y casi lo lograron. Encuentras un plano arquitectónico de la escuela 213. Y algo más. Un croquis a mano con una flecha roja apuntando a una sala oculta detrás de la biblioteca del lugar. Notas al margen. Instalación experimental. Memoria selectiva. Registro in situ. Y una advertencia, subrayada 2 veces. Si el sujeto recuerda antes de tiempo, proceder con confinamiento inmediato. Entonces sucede algo que ya no puedes ignorar. En la pared frente a ti, donde antes había un estante de libros, ahora hay un espejo. No lo trajiste tú, no lo viste entrar. Simplemente está ahí. Te acercas. No te ves como deberías. Tu reflejo parpadea, se desfasa. Y en un instante, ves algo detrás de ti. Una figura con cabello Ahora lo entiendes. No fue locura, no fue delirio, ni trauma, ni siquiera ficción. Fue un método, fue un protocolo, y fue real. Y tú estabas allí. El edificio donde encontraste el diario está cerrado al día siguiente, sin aviso, sin sellos oficiales. Solo una cadena gruesa y un cartel que dice: propiedad privada, acceso restringido. Nadie recuerda haberlo visto abierto. Nadie sabe a quién pertenece. Tomas distancia. Observas desde la acera de enfrente, y por primera vez ves la placa metálica medio cubierta por musgo. Instituto para el Estudio de Procesos Cognitivos, Fundación Anábasis. Un nombre enterrado por la burocracia, por el miedo, o por ambos. Intentas hablar con alguien sobre lo que encontraste. Una periodista, una exdocente, un amigo que estudia neurología. Todos te escuchan hasta que mencionas a Consuelo. Entonces algo cambia en sus rostros. Confusión, cansancio repentino, como si sus mentes se desconectaran un segundo. Y luego, la frase maldita. ¿Quién? Vuelves a la hemeroteca. Buscas las listas escolares de 1958. Escuela no las 21-3.
Clase experimental. No hay archivo. El año salta del 1957 al 1959. Una hoja arrancada del tiempo. Buscas entre periódicos viejos. Encuentras una nota breve en un diario local, casi ilegible por el tiempo. Suspende sin explicación el programa de refuerzo cognitivo en menores huérfanos. Las autoridades no brindaron detalles, no menciona nombres, ni fechas exactas, ni resultados, solo silencio. Pero tú recuerdas la sensación de estar sentado en un pupitre de madera, la voz lejana de una niña leyendo en voz alta, la presión de una mano sobre la tuya, la consigna escrita en la pizarra. No hables de lo que no fue. Recuerdas cerrar los ojos y despertar en un lugar distinto, sin nombre, sin pasado. Algunos historiadores aún debaten si el llamado Proyecto Anábasis existió. Dicen que fue solo un rumor creado por opositores al gobierno franquista. Otros afirman haber visto planos, cartas, documentos parciales. Un par de sobrevivientes hombres ya mayores mencionan vagamente una escuela que no era escuela, pero sus recuerdos son inconsistentes. Piezas sueltas, como si hablar del tema les borrara partes de sí mismos. Una investigadora catalana publicó un ensayo, Memoria de lo inexistente, la pedagogía del olvido en España, 1950 a 1970. Fue retirado de circulación un mes después, y ella desapareció de redes sociales, de todo. Sigues investigando, recorres lugares, haces llamadas, revisas registros, pero todo lo que tocas se desvanece. Archivos dañados, personas que ya no responden, historias sin huella digital. Y entonces, una carta llega a tu buzón, sin remitente, sin matasellos. Solo dice, tienes 5 días antes de olvidar. Adentro, un dibujo familiar. Consuelo. La casa está en silencio, pero no es un silencio cualquiera. Es espeso, denso, como si respirara contigo. Caminas por el pasillo y tocas las paredes. Están tibias, como si alguien hubiera pasado por ahí segundos antes que tú. Te detienes frente al espejo. Esta vez no parpadea, pero sientes que hay algo justo fuera del encuadre. Una presencia sin forma, una espera sin nombre. El cuaderno está abierto sobre la mesa, y cada palabra parece brillar con una energía extraña. No mágica, no mística, solo real. Escribes su nombre en voz baja, no para invocar, sino para sostener. Consuelo. Y en ese instante, sientes una corriente invisible, como si una historia entera, largamente contenida, hubiera comenzado a filtrarse por las grietas del olvido. Vuelves a mirar la foto, la del rostro borrado, y juras que, por una fracción de segundo, los contornos se delinean, los ojos aparecen, la sonrisa regresa, solo un instante, pero suficiente. El pasado no siempre quiere ser recordado, a veces solo quiere ser sentido. Tal vez esta noche, el silencio